Estamos entonces con el folleto ya abierto, allí en la lección número 4, abriendo la Biblia, y bueno, como comúnmente lo hacemos, saludamos a quien acompaña. En esta oportunidad me acompaña representando la Iglesia del Parque, Néstor Rodríguez. Néstor, muchísimas gracias por acompañarme. No, el gusto es mío. Estamos representando aquí la escuela sabática, como vos decís, de la Iglesia del Parque y en forma especial la clase número 10, que aprovecho a mandarle un saludo a todos mis alumnos. ¿Cuánto hace que sos maestro de escuela sabática? Yo soy maestro de escuela sabática desde el inicio de la Iglesia del Parque. Mira vos. Lo que pasa es que siempre fui maestro en intermediario, después pasé a jóvenes, y bueno, cuando ya empecé a peinar canas, Quiere decir que estamos pasé hablando... a la parte de adultos. Quiere decir que estamos hablando de años. Tampoco sos eterno, ¿no? No, tampoco tranquilo. Tampoco. Pero es distinto, ¿no? Trabajar con los intermediarios fue diferente que trabajar con los jóvenes y es diferente trabajar con los adultos. Qué lindo. Por lo menos eso es mi impresión, ¿no? Sí. Es distinto. Son distintas motivaciones. Distintas motivaciones. Funcionalidades. Qué bueno. Bueno, en un tema lindo, ¿no? Hablando de la adoración, tan puntual para nuestros días, donde los enfoques son tan diversos, pero bueno, al abrir la palabra de Dios, la lección, ahí estamos buscando, ¿cierto?, la línea de lo que Dios espera, ¿no? Néstor, en cuanto... ¿Qué te viene así de en primera instancia en este repaso de la lección? Santuario y adoración, ¿qué es lo que más te impacta o qué es lo que más te dejó? Bueno, yo creo que Dios en su palabra está intentando mostrarnos la forma correcta como nosotros tenemos que adorar. Estuve pensando que muchas veces tenemos como cierto capricho en la forma como tenemos que realizar la adoración. Sí. Sin embargo, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, en esta lección, alegraos ante el Señor en el santuario y la adoración, pone énfasis la lección en cuanto al santuario. Cómo el pueblo de Israel se enfrentaba a la adoración en el santuario. Y allí tenemos un montón de datos específicos que nos dicen cómo tiene que ser la correcta forma de adorar a nuestro Señor. Qué bueno porque, y el título, ¿cierto?, que colocó el autor hace una íntima relación, alegría, adoración, y agrega entonces el tema santuario, ¿no? Quizás nosotros como Iglesia Adventista sostenemos esta doctrina tan puntual para otros oyentes que quizás nos están escuchando. El tema del santuario, Dios manda al pueblo de Israel, después que sale de Egipto, a construir, ¿cierto? Y le dice allí Éxodo capítulo 15, verso 17, si ustedes me acompañan, allí es uno de los versículos que quizás más explica lo que estamos hablando de adoración santuario. Dios establece allí un lugar, ¿no? Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado, ¿no? Y el autor introduce justamente el día domingo con este tema, ¿no? Es decir, alegría, felicidad en cuanto a santuario, adoración. Hay una relación directa ahí en santuario y adoración. Y entonces coloca, ¿cierto?, el versículo de Éxodo capítulo 15, verso 17, donde dice, tú los introducirás y habrá, dice, un lugar de morada de Dios. Y allí comienza, ¿no?, la relación. Exacto. Habitaré en medio de ellos, dice Jehová. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la lección, que fue un canto, el deseo de tener un santuario para adorar al Señor. Los detalles del santuario me llaman poderosamente la atención, porque respecto a las posiciones del santuario, nos ubican como nosotros tenemos que adorar a Dios. En primer lugar, Dios prometió morar con su pueblo a través del santuario. Y la palabra morada, dice en la lección, en hebreo significa sentarse. ¡Qué hermosa expresión! Sentarse, como estamos nosotros dos acá, sentados dialogando. Me imagino yo, Dios sentado frente a una persona, por supuesto con el respeto que se merece estar delante de Dios. Dentro del santuario
que fue construido por manos humanas, con elementos humanos, cuando Dios se había manifestado con tanto poder, Él era el creador de todo. Sin embargo, no usó elementos para construir, no usó un milagro para construir el santuario, sino que le pidió al pueblo que lo hiciera. Ahora, si nosotros nos enfocamos en ese momento, estamos en el desierto. Sí. ¿Qué elementos había para construir el santuario? No había elementos. Nosotros encontramos allí entonces lo que llevaban ellos. Exactamente, no había otra cosa que lo que tenía. Es decir, que ellos se despojaron de las pertenencias que tenían para realizar el santuario. Indudablemente que si bien fue hecho con elementos que tenía la gente, pero fue diseñado por el Señor. Aquí el autor coloca, ¿no? Justamente lo que mencionabas. Me quedé con la frasecita, se despojaron. Creo que hay que sacarle más jugo a esa frase. Exactamente. Despojarse para poder hacer un lugar donde Cristo habite, ¿no? Llevándolo a lo personal, ¿no? Qué lindo, despojarse de aquellas cosas para que Cristo pueda habitar. Yo me quedo allí con justamente, dice Éxodo capítulo 25, verso 9, habla allí, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, ¿no? Es decir, un Dios que colocó normas, ¿cierto?, allí, y el diseño estaba establecido por Dios. Ahora, vayamos un poquitito a lo que sería, ¿por qué Dios tan estricto en esto? ¿Por qué un Dios tan estricto en cuanto al diseño del santuario tenía que ser como Dios lo había dicho, como Dios lo encargó? Hay partes que tienen que ver justamente, que nos dejan una tremenda enseñanza en cuanto a santuario y en cuanto a nosotros, santuarios, sacrificios vivos. Sacrificio vivo. ¿No? Es decir, la adoración, bien lo mencionaste, no, en el santuario no era como ellos querían, había ordenanzas estipuladas, cada actividad que ellos hacían tenía un significado, ¿no? Y un propósito. Y un propósito. A mí me llamó la atención, es muy bueno lo que estás mencionando, porque yo en un principio dijo, no es capricho del ser humano, Dios estableció y fue rígido en esto. El santuario dice que daba, cuando el adorador entraba al santuario, daba la espalda al sol naciente. Es decir, en aquellos momentos que el pueblo de Israel salía de Egipto, donde se adoraba mucho al sol, ahora el pueblo de Israel entraba al santuario dándole la espalda al Dios que adoraban en Egipto. Tantos detalles encontramos en el inicio y la importancia que Dios le da a que se tiene que construir conforme a lo que Él decía, ¿no? Exactamente. Si ustedes me acompañan allí en el folleto de Escuela Sabática, última parte, ¿cierto?, del día domingo, tenemos, sería en el anteúltimo párrafo, donde aparece la frase en la mitad, dice, en cambio hizo que su pueblo estuviera íntimamente involucrado en la creación del lugar, no solo para hacer su morada, sino también para ser el centro de toda la adoración israelita. Y habla, dice, un pueblo partícipe en la construcción de la morada de Dios. Bien lo mencionaste, Néstor, al inicio. Y entonces decir, ¿por qué Dios espera esa participación del ser humano en cuanto al tema de hacer el lugar de morada, ¿no? Llevándolo al terreno de la santidad, tú y yo construyendo la morada, nuestra morada, digamos, perdón, la morada de Dios, pero en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es decir, no es que Dios viene y se impone, sino que Dios espera que nosotros hagamos esa parte. ¿Ves? El santuario es una tremenda ilustración de lo que es el plan de salvación. Es decir, aquí estamos hablando justificación, perdón, pero Dios espera allí en el proceso de santificación que tú y yo colaboremos, porque justamente es esa partecita, es decir, es un cambio, una transformación gradual, ¿cierto?, en la que el ser humano juega parte. Y después yo señalé otra cosita, Néstor, en cuanto al tema de lo que vos mencionabas en la relación con la santidad, ¿no? Es decir, por un lado, el ser humano formando parte, y por el otro lado, justamente, ¿por qué tantas ordenanzas claras, ¿no? Porque el santuario representa simbólicamente, ¿cierto?, todos los pasos de salvación y también representa el carácter de Dios. Claro.
Entonces quisiera en el siguiente bloque expresemos un poquitito por qué Dios es tan puntilloso en esto, en las ordenanzas y principios, para que tú y yo entonces también lo podamos tener en cuenta en nuestra vida, en nuestra justamente crecimiento en la santidad.